Está bien. Entonces, yo voy a comentarles, voy a desarrollar esta plática, la lucha histórica del pueblo purépecha, la lucha por el territorio. Muy en concreto, yo quiero desarrollar, exponerle tres ideas. La primera, quiero exponer algunas características y elementos del pueblo purépecha. Y algunos compañeros que me antecedieron explicaron, por supuesto, más que bien algunos de estas características y elementos. Voy a decirlo de manera muy concreta. También quiero hablar un poquito de las luchas del pueblo purépecha en general, para culminar o cerrar con la lucha por el territorio. Nosotros sostenemos que esta es la más importante de todas las luchas para los pueblos originarios y para el pueblo purépecha. Bueno, algunas características y elementos del pueblo purépecha. Bueno, en lo político, pueblo purépecha tenía un estado tricéntrico, es decir, que tenía un sistema de 3 ciudades-estados, otros le llaman triunvirato, otros más incluso comentan de una triple alianza purépecha, y pues mantenían un poder teocrático militar que estaba encabezado por el Irecha o el Calzonsi. Fue el segundo estado dominante en Mesoamérica, esto por supuesto en el periodo posclásico, y gobernaban alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, Michoacán actualmente tiene una extensión de 58,599 kilómetros cuadrados y gobernaban a una población que oscilaba, según las cifras, entre 75,000 personas a 1.3 millones de personas. En lo militar, pues comenzaron con una conquista en espiral alrededor del lago de Pátzcuaro y lograron crear una línea defensiva periférica, donde estaban otros pueblos originarios como matlacincas, como otomíes, como tecos, y tenían pues un sólido sistema de espías que les permitía conocer de antemano los movimientos y los lugares claves para expandir su territorio, además de conocer a los personajes principales y cómo debían de actuar. También utilizaron mucho la guerra psicológica, eso que ahora se llama guerra psicológica, y pues en general tienen una política dual, una política desde que ingresaron en el siglo XII, en el área de Naranja, después en el área de Comanja, después en el área de Jarácuaro, después en el área de Cuanajo, y así sucesivamente tenían una política de alianzas y de guerras. Esto es una política permanente dual, siempre estaban en constantes alianzas o en constantes guerras. En lo económico, pues tenían un eficiente sistema tributario. Este tributo se podía dar en bienes o en servicios, maíz, telas, metales, oro, plata, cobre, o en trabajo colectivo. Y pues la base de la economía era, por supuesto, la agricultura, la pesca, la caza. En la relación de Michoacán se mencionan 28 grupos ocupacionales, entre ellos pues médicos, carpinteros, artesanos. Había diversos grupos. En lo que se refiere a lo religioso, el dios principal era Coricahueri, dios Huacusecha, la divinidad del fuego perpetuo, dios de la guerra, la deidad de los abuelos en el camino, y era representado, al menos así se menciona en este libro de la relación de Michoacán, a través del fuego, a través de un águila blanca o a través de núcleos de obsidiana o piedra. También, por supuesto, estaba Xaratanga, creadora de la agricultura, deidad del lago, proveedora de la aventura, y también estaba asociada con la fertilidad y con la sexualidad. Solo por mencionar algunos, ya algunos compañeros que me antecedieron también mencionaron otros.
En lo tecnológico, pues dominaban plenamente la aleación del bronce, en orfebrería trabajaban el oro, la plata y el cobre, y tenían incluso armas con puntas de cobre. En agricultura, el elemento principal pues eran las yácatas que están asociadas, así lo mencionan, a Coricahueri. En la imagen que ustedes observan hay una representación, una reconstrucción realizada por ATV Studio, y también un dibujo, por supuesto, sobre una representación de la libertad purépecha que es realizada por el compañero Iván González. Estos eran algunos características del pueblo purépecha. Esto me refiero, por supuesto, a tiempos prehispánicos. Y ahora algunos elementos que consideramos que se deben de conocer y analizar del pueblo purépecha, pues por supuesto es este territorio ancestral, demarcado y definido por la posesión de nuestros antepasados, una historia común, una historia de más de 500 años de resistencia y de lucha que identifica al pueblo purépecha como un pueblo guerrero, no solamente lingüísticamente. Purépecha quiere decir guerrero o peleador, sino también en la propia historia. Un elemento central es que es un pueblo guerrero, y un idioma originario y singular, a partir del cual se articula la cultura purépecha. Y también, por supuesto, una organización comunal, una organización que utilizaban para la defensa y expansión del señorío, que lo utilizaban para la producción. Ya mencionamos que había 28 grupos ocupacionales, y en tiempos contemporáneos que se sigue utilizando para muchas cuestiones, entre ellas la seguridad, es decir, la participación de las rondas comunales, o la justicia, también la cuestión de los jueces tradicionales, y también un sistema de categorías filosóficas y de valores. Hay muchas, solamente voy a mencionar unas cuantas. Por supuesto, la más conocida, la cachumbecua, el honor comunitario, el purépecha, el espíritu guerrero, y la más conocida, la de la bandera purépecha, Huicharhuinapecua, que quiere decir nuestra fuerza, y que nuestra fuerza precisamente es la unión para la resistencia y la lucha, la ayuda mutua. En fin, hay diversos valores. Estos nosotros pensamos que son elementos del pueblo purépecha a través de la historia. Entonces, también vemos que a través del devenir histórico, el pueblo purépecha pues se ha realizado una multiplicidad de luchas. Muchas luchas ha realizado el pueblo purépecha. Primero por la dominación. Comentábamos que desde el arribo en el siglo XII tuvo una política dual de alianzas y de guerra. A todos los lugares donde llegaron los huacusechas se aliaron, sí se aliaron con el señorío de Naranja, después con los de Comanja, después con los de Jarácuaro, y a todos los lugares donde fueron hubo participación de la guerra como elemento principal. Entonces participaron, por supuesto, en la dominación, participaron en la conquista española. Si bien la élite política huacusecha, o una parte de la élite política huacusecha, entregó el poder, otra parte no. Y por supuesto el pueblo purépecha, muchos pueblos se rebelaron. El pueblo de Jicalán se levantó en armas, hubo más de 60 españoles abatidos, muchos se negaron a pagar impuestos. El propio Tanganzuán Sinsicha fue sometido a juicio por ello. En la colonia española también participaron en las rebeliones de Pátzcuaro, más de 200 pueblos se levantaron en contra de la corona española. También, por supuesto, participaron en la independencia, en la revolución, aportando desde cuestiones económicas y materiales hasta guerreros para las diversas luchas. Participaron también en el reparto agrario. Aquí, que una de las figuras más reconocidas es el propio Primo Tapia,
que se adelantó a lo que después se conoció como reparto agrario, y en conjunto con las comunidades de Naranja, de Teríndaro y de Tarejero, expropiaron la hacienda de Cantabria, propiedad de latifundistas españoles, dicho sea de paso. También participaron en la defensa de la tierra comunal con Elpidio Domínguez en la década de los 80. Incluso participaron en movimientos por el socialismo. Hubo dirigentes purépechas como Mafer Guzmán, que eran dirigentes del Movimiento de Acción Revolucionaria en Michoacán, y por supuesto en la defensa de los recursos naturales. Está el caso conocido de Santa Fe de la Laguna, de Cherán y otros muchísimos casos. En los últimos 20 años, a partir de los acuerdos de San Andrés y posteriormente Michoacán, a partir de primer consejo de gobierno comunal que fue en Urío, se ha dado la lucha por los derechos colectivos, por la defensa de los derechos colectivos. Y pues ha habido una multiplicidad también de tácticas militares. Por supuesto, en tiempos prehispánicos utilizaban un sólido sistema de espías, utilizaban emboscadas, guerra psicológica y también, por supuesto, jurídicas. Esto que ahora le denominan la insurrección del derecho no es algo nuevo. Esto está presente desde la segunda mitad del siglo pasado con Efrén Capiz y la UCES, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que también logró agrupar más de 200 comunidades, tácticas revolucionarias incluso. Me refiero a tácticas dentro del socialismo en la toma del poder por medio de las armas, de la guerra popular prolongada, incluso tácticas políticas como la conformación de sus propias organizaciones, consejos de gobierno comunal. Actualmente hay 15 consejos de gobierno comunal, de uniones, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, de ligas, la Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán, de cooperativas, en fin, y por supuesto sociales, constante movilización social, toma de carretera, toma de instituciones, toma de vías del tren, toma de instalaciones eléctricas. Es decir, ha habido una multiplicidad de luchas y una multiplicidad de tácticas. En la imagen que ustedes observan, también es una imagen que realizó el compañero Iván González. Es una representación que realiza él sobre algunas figuras centrales del pueblo purépecha en la historia. Este primero que está aquí es Casimiro Leco, general purépecha, que defendió a la comunidad de Cherán, que luchó en contra de transnacionales, que logró expulsar transnacionales forestales, que logró vencer a Inés Chávez. De este lado está Elpidio Domínguez Castro, también quien encabezó la lucha de las comunidades originarias en la década de los 80 en Santa Fe de la Laguna. De este lado está Efrén Capiz, conocido como el abogado de los indios. Es mentira que eso de la insurrección del derecho sea de ahora. Él asesoró más de 200 comunidades, incluso logró que lo que también ahora está muy de moda, pienso yo que es el primer antecedente de reconocer a una comunidad originaria bajo el criterio de autoadscripción. Él lo hizo desde la segunda mitad del siglo pasado. Está Anaelia Cuirís, originaria de Santa Fe de la Laguna, promotora también de la bandera purépecha y de la movilización. Está aquí es Primo Tapia, de formación también anarquista y socialista. Este que está aquí es Juan Chávez, promotor de la autonomía sin permiso de nadie, de la primera creación del Consejo de Gobierno Comunal en Murillo, con una fuerte influencia del zapatismo. Bueno, es decir, entonces ha habido una gran cantidad de luchas, pero nosotros pensamos que de entre toda esta multiplicidad la más importante es, por supuesto, la lucha por la tierra, la lucha por el territorio. Y quiero retomar un poco esto desde diversos tiempos, y el primero es el tiempo prehispánico. En la imagen pueden observar un mapa de Claudia Espejel. En este se menciona los lugares mencionados en la relación de Michoacán.
Ella identifica 312 toponimios en la relación de Michoacán y ha logrado identificar 145. Ella nos menciona que hay presencia de estos lugares mencionados en la relación de Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato y en Jalisco. Principalmente si observan, estos sitios se encuentran entre ríos. Es conocido que Michoacán pues, es una tierra entre lagos, pero también es entre ríos. En la parte posterior pueden observar, por ejemplo, el río Lerma, el río de Tepalcatepec, el río Balsas. Entonces es no solamente una tierra entre lagos, sino también una tierra entre ríos. Y hay, aparte, hay una multiplicidad también de ríos. De este lado pueden observar también una representación del señorío purépecha y una representación de lo que fue también el señorío o la Triple Alianza de Tenochtitlan. Se basa, por supuesto, en los trabajos de la arqueóloga Helen Pollard. Bueno, estos tres mapas también son representaciones de cómo alcanzó la extensión del señorío purépecha. El primero es el más conocido y es el que casi todo el mundo reproduce, que existía, es el de Helen Pollard. Ella delimita la zona que está punteada, delimita este espacio como la área de gobernanza directa de este señorío, y los círculos más pequeños son jurisdicciones. Entonces, casi es de los que todo el mundo se basa. Otro más es también si me pudieran ayudar ahí, por favor, para silenciar los micrófonos, de favor. Otro más es otro mapa de Rudolf, que él también más o menos hace una delimitación igual, pero aquí le pone otros grupos, demuestra cómo estaba solamente en conjunción o era el estado purépecha, era también un estado multiétnico. Tenía, por ejemplo, aquí está el pueblo teco, y había muchos pueblos que estaban en contacto directo dentro y fuera del señorío purépecha, los nahuas, los matlacintas, los pames, en fin. El otro mapa, este mapa que está ahí, es un mapa realizado por Ricardo Carvajal. Aquí se muestra la expansión del señorío purépecha. En un primer momento, por supuesto, arribaron a Naranja, a Comanja, luego a Santa Fe de la Laguna, o lo que actualmente es Santa Fe de la Laguna, y después llegaron al lago de Pátzcuaro. Él propone en este mapa, 4 fases. La primera fase, que es esta, es la fase Tariacuri. La segunda fase, que está de verde, es la fase del triunvirato, el triunvirato que propuso propio Tariacuri, de Irepan, de Tanganzuán, de Ikingari. Después la otra fase es de Chichipanducare, la otra es de Suangua y la otra es de Tanganzuán Sinsicha. Bueno, más o menos en general, los mapas coinciden, por supuesto con algunas asimetrías, pero en general coinciden que el señorío purépecha tenía una extensión de más o menos 75,000 kilómetros cuadrados, y que estaban presentes en Michoacán, en Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Ahora bien, ya con esta extensión, pues pasó lo que se conoció después como la conquista, y la conquista de Mesoamérica y la conquista de Michoacán. En su imagen tienen un mapa
tomado de este libro coordinado por Florescano, Historia General de Michoacán, el tomo 2, donde de la conquista de Michoacán, donde se muestran las incursiones. Esta primera es la primera que hubo en 1521 de Porrillas. Después Olí también en 1521 vuelve a ingresar por donde mismo, y una de las más conocidas pues es la de Carvajal, que visitó lugares como Comanja, como Uruapan, como Erongarícuaro, como Turícuaro, a partir de la cual se empezaron a realizar el reparto de pueblos. Entonces, por aquí observamos o vemos que a partir de esta visita de Carvajal fue que, o de este censo, de este recorrido, o de esta inspección, fue que se empezó a realizar el reparto de encomiendas. Solamente se hizo después de esta inspección. Y pues el que se dejó las mejores encomiendas fue Cortés, fue el principal encomendero durante la década de 1520. Y la encomienda, pues tenían que presentar tributo, mano de obra para las minas, mano de obra para los conquistadores, tributaban oro, maíz, alimento, vestimenta, trabajo, entre otras cosas. Y el otro mapa que observan del lado derecho es una representación de Josefina Muriel, y es un mapa donde están los hospitales, los famosos hospitales República. Esto viene de una fuente de Josefina Muriel, Hospitales de Nueva España, y se representan todos los puntitos, son lugares donde establecieron hospitales pueblo o hospitales República, y que no tenían más que otra función que la de catequizar y aculturar al indio. Así se establecen, así lo establecen ellos mismos. A partir de 1530 es cuando comienza esta fundación de hospitales para reagrupar a los pueblos originarios, para asimilarlos al cristianismo, para una nueva distribución social del trabajo, para congregar a pueblos que habían huido, porque recordemos que aquí hay también una doble política por parte de la corona española. Y solamente voy a dar dos ejemplos, los dos ejemplos más conocidos. El primer ejemplo es el de Nuño de Guzmán, quien pues en múltiples fuentes lo comentan, que llegaba a saquear, a devastar, a esclavizar a diversos pueblos. Su táctica era llegar, sitiar un pueblo, robarlo e incluso incendiarlo. Entonces es una conquista brutal. Es mentira eso de que la conquista de Michoacán fue pacífica, es totalmente una mentira. Y este es el caso más conocido de brutalidad, pero por otro lado está el caso de Vasco de Quiroga, también muy conocido, que él comenzó con una nueva política de dominio espiritual, donde la explotación pasó de ser brutal a ser controlada, pero seguía habiendo explotación. Cientos de purépechas fueron obligados a trabajar de manera forzada en la construcción del Pátzcuaro colonial, del Morelia colonial, sin incluso darles alimentos, eran azotados. Todo eso viene, por supuesto, está en los archivos de Pátzcuaro y en diversas fuentes. Pero el ejemplo que le quiero dar es cómo había dos aristas de la conquista, una totalmente brutal y otra, por supuesto, más pacífica, pero a final de cuentas también fue un proceso de conquista y de explotación. Y los dos fueron hombres de su tiempo. Luego se menciona mucho que Vasco de Quiroga, que hombre de su tiempo, pues también Nuño de Guzmán fue también un hombre de su tiempo. Los dos fueron maquiavélicos y los dos representaron lo que existía o lo que estaba pasando en su determinado contexto. Bueno, a partir entonces de esta conquista de Michoacán se dio lo que se denominó la República de Indios.
En la primera imagen ven un mapa de la representación del lago de Pátzcuaro de Beaumont, y en el segundo un mapa de la República de Indios de Pátzcuaro, es de Felipe Castro. Ahí se observa cómo estaba organizado una república. El centro era Pátzcuaro, pero tenía incluso jurisdicción en lugares tan lejanos como la frontera con Guanajuato, en el río Lerma. Recordemos pues también, y es preciso recordarlo, que hubo también un despoblamiento, una brutal disminución de los habitantes de los pueblos originarios en Michoacán. Para que se den una idea, las fuentes mencionan que a la llegada de los españoles había alrededor de 300,000 habitantes de los pueblos originarios de Michoacán, y para 1580 había solamente 30,000. Es decir, se disminuyeron radicalmente, y los que quedaron se replegaron hacia la sierra, hacia la meseta y hacia el lago de Pátzcuaro. Por eso es que aún sobreviven los pueblos, principalmente en estas comunidades. Muchas poblaciones desaparecieron, y esto llevó a reparto de tierras. Como desaparecieron muchas comunidades, pues entonces hubo condiciones para repartir a los españoles. Para 1785 ya iba aumentando la población a 80,000. Esta característica de República de Indios, pues tenían más o menos autonomía, un poco de autonomía, donde estaban sujetas a una cabecera, tenían su propio cabildo, tenían su propia seguridad. Ahí fue en este periodo donde se reconoció la ronda comunal para su propia seguridad, tenían su parroquia, y llegaron a haber 60 pueblos con gobierno autónomo en Michoacán. No sé si algún día volvamos a alcanzar ese número. Actualmente hay 15 consejos de gobierno comunal, y ya estamos quejándonos o ya no podemos. Pues en esta época colonial hubo 60 pueblos organizados. Empezaron a terminar con estas organizaciones autónomas a raíz de las rebeliones de Pátzcuaro. Las rebeliones de Pátzcuaro, 1766 y 1777, donde más de 200 pueblos se levantaron en armas en contra de la corona, por la explotación, en contra de las reformas borbónicas, contra la leva forzada, por la expulsión de los jesuitas. Hubo múltiples factores, y ahí fue donde el primer esfuerzo para derrocar a la corona española. Bueno, a raíz de estas grandes movilizaciones que nosotros pensamos han sido las más grandes de la historia del pueblo purépecha en lo que se refiere a rebeliones y a conjuntar más comunidades, José de Gálvez, a raíz de estas, la suprimió en Uruapan. Bueno, para ir finalizando, la idea principal que yo quería compartirles es que la lucha por el territorio es una constante en la historia del pueblo purépecha. Recordemos en tiempos prehispánicos cómo lograron dominar un área de 75,000 kilómetros cuadrados. También recordemos cómo durante la colonia había 60 pueblos autónomos o república de indios. Recordamos también cómo defendieron su territorio en la Reforma. Ahora está muy de boga que se quiere reconocer a Benito Juárez, pero Benito Juárez y los liberales y los conservadores, ambos intentaron quitar de los bienes comunales a las comunidades originarias. Muchos pueblos participaron en la revolución, y el pueblo purépecha no fue la excepción. Por la restitución de sus territorios, buscaban que se les restituyeran territorios, ríos, lagos que habían sido usurpados por las grandes haciendas o por transnacionales. Y también recordemos en el periodo posrevolucionario como siempre en la Liga de Comunidades Agrarias lucharon por el reparto agrario.
por la restitución de su territorio y por el reparto agrario. Entonces nosotros pensamos o sostenemos que esta lucha por el territorio es la madre de todas las luchas. Y es por una sencilla razón, pues si no tienes territorio, ¿cómo vas a tener una base para exigir derechos colectivos? Presupuesto directo, autonomía, autodeterminación. Si ni siquiera tienes territorio, ¿cómo vas a poder defender mediante la ronda si no tienes un territorio que defender? ¿Cómo vas a poder aplicar tu justicia si no hay donde la apliques mediante los jueces tradicionales? ¿O cómo vas a defender los recursos o alguna cuestión si ya se te arrebató? Entonces pensamos que esta es la lucha principal de los pueblos originarios y del pueblo purépecha. La lucha por el territorio es un motor esencial en la historia purépecha. No hay historia sin territorio, compañeros. Esto tenemos que comprenderlo muy bien. La lucha por la defensa del territorio es también por la vida misma. Recordemos todas estas empresas que hay actualmente extractivistas, y uno pudiera pensar que ese no es un problema del pueblo purépecha o que no es un problema que está pasando en Michoacán. Sí, sí va a pasar y sí está pasando. Por ejemplo, hay graves problemas y se van a generar aún más en la meseta purépecha por estas aguacateras que en muchos casos son de prestanombres. Está invadido de empresas aguacateras, está invadido también de cultivos de berries. Baste ver la cañada de los 11 pueblos, o de cultivos de fresa acá con los compañeros del lago de Páscoro acá en Iguazio, o cultivo también industrial de la papa. Es algo que está pasando mucho en comunidades originarias, y solamente voy a dar dos ejemplos. El primero, de la defensa del territorio. El primero es de los compañeros de la comunidad indígena de Sirahuén, que llevan más de 2 meses, día y noche, resguardando el territorio comunal que ellos conocen como Tepamio, que se lo quieren quitar para imponer megaproyectos turísticos. Otro es el caso de los compañeros de Ocumicho, que llevan una lucha histórica en la defensa del llano de Pejo, y que actualmente han tenido, aunque no ha salido mucho en los medios de comunicación, pero han tenido fuertes enfrentamientos con grandes empresarios aguacateros. Les han quitado herramientas, maquinaria, territorio, y es algo muy poco conocido, pero está totalmente vigente. Entonces, los gobiernos en turno, y esto me refiero históricamente, pues han buscado políticas para el despojo de los territorios de los pueblos originarios. Pero tiene que quedar bien claro, y con esto quiero finalizar, que la lucha no es entre comunidades, la lucha no es entre pueblos originarios por el territorio. Decía Tata Juan Chávez, y cito: son ellos, los gobiernos, los que siempre han tenido como perdedores a las comunidades indígenas de todo México, y como beneficiarios a los caciques, a los ricos y poderosos. Los gobiernos, pues, son los responsables directos de la creación de conflictos entre pueblos. Son los que históricamente les han arrebatado la tierra a los indígenas para entregarlos a los acaparadores. Está pues también esta vieja política de divide y vencerás. Solamente ahorita que está muy de boga, recordemos cómo se conquistó Tenochtitlan. Miles, desde 700,000 a más de 100,000 combatientes de tlaxcaltecas y totonacos fueron los que realmente vencieron Tenochtitlan. Luego también trajeron los españoles acá a Michoacán a los nahuas, y quienes fueron más brutales a castigar a los pueblos por no querer entregar tributos o tesoros fueron los propios nahuas, a los purépechas. Y luego de aquí se llevaron a los purépechas a Colima para conquistar las tierras de Occidente. Es decir, esta división es una táctica generalizada. Y pues por último, ¿qué queda ante esto? Pues seguir haciendo
lo que están haciendo las comunidades, que es la política comunal, y que tiene al menos dos elementos. El primero es unirse. ¿Y cómo se unen? A través de las asambleas generales. El sujeto histórico del pueblo purépecha son las asambleas generales. No son los asesores, no son los colectivos, no son los consejos, no son los gobernantes, no son los sacerdotes, es la asamblea general. Es ahí donde se debe de exponer, debatir, organizar y unir las comunidades. Y la otra, pues, es la política comunal, es la constante movilización. La política de Estado siempre históricamente ha sido la desmovilización y la política comunal debe de ser su contraparte, movilizar permanentemente a la comunidad en la exigencia de sus derechos. Bueno, con esto quisiera terminar mi primera participación